soy historiador, soy lingüista y de hecho la lingüística que hago tampoco está relacionada con la historia de las lenguas, ¿no? Yo me dedico más a los estudios sincrónicos actuales. De hecho, mi campo de investigación es la sintaxis, hago también cuestiones de estudios cognitivos, de bilingüismo, pero bueno, voy a tratar algunos temas que tienen que ver con la historia porque me sirven para explicar el tema que voy a tratar hoy, ¿no? Que es la cuestión de la discriminación lingüística que sufren los andaluces, ¿no? Primero voy a hablar un poquito así por encima de las formas que toma esa discriminación y después paso a lo más importante, ¿no? Que lo más importante en realidad es ver cuáles son las bases que sustentan esa discriminación. El objetivo, evidentemente, es una vez entendidas las bases, podemos ver qué se puede hacer para, de alguna manera, solucionar el problema o para buscar formas de disminuirlo de alguna manera, ¿no? También voy a incluir un poquito una visión crítica sobre las defensas que se han hecho hasta hoy acerca del andaluz, ¿no? Por ver si algo ha fallado, simplemente por si es posible encontrar un camino para redirigir la lucha contra la discriminación, ¿no? Bueno, hay una cosa que es evidente, ¿no? Hablando de discriminación, parece que la discriminación es casi inherente al ser humano, ¿no? Uno siempre tiende a presentarse o a dudar o a sospechar del que es diferente, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ya tenemos un primer problema, ¿no? Que parece que es algo consustancial al ser humano. Evidentemente, la sociedad hace para que eso no llegue a ser un problema, ¿no? Pero digamos que eso lo tenemos que tener presente. Es un tema complicado simplemente por eso. Siempre tendemos a tener un poquito de rechazo a todo lo que sea diferente, ¿no? Y en el caso de la lengua, pues es una discriminación más, ¿no? Y la discriminación lingüística, en realidad, si ustedes lo piensan, no es un tema nuevo, no es una situación nueva, ¿no? Se puede rastrear pues, milenios atrás, ¿no? Por poner un ejemplo, aquellos de ustedes que conozcan la Biblia, ya en la Biblia aparece un dato curioso sobre discriminación lingüística en el libro de los jueces, cuando los efraimitas son asesinados a manos de los hombres de Galaad si pronuncian una palabra de manera incorrecta. Y el tema de pronunciarlo de manera incorrecta era simplemente que los efraimitas no pronunciaban el sonido sh, sino que palabras que tuvieran sh la hacían como s. Entonces, de ahí viene el famoso, es un término que usamos los lingüistas, ¿no? Que es el término shibboleth, ¿no? Que si ellos decían shibboleth no había problema, si decían shibboleth ya sí había problema porque se descubría que no eran parte del colectivo al que tenían que pertenecer y entonces los mataban, ¿no? En fin, en el caso del andaluz, tenemos ahí esa historia, ese récord histórico, ¿no? En el caso del andaluz tenemos también mucha constancia de cuándo empieza a haber cierta discriminación. Antes lo estaba hablando con Pepe, ¿no? Es algo que se conoce, ¿no? Por ejemplo, Elio Antonio de Nebrija, a él se le critica por ser andaluz, ¿no? En el siglo XV ya se le está criticando, pero incluso podemos irnos más atrás, ¿no? El emperador Trajano se sabe que en Roma se reían de su manera de pronunciar y seguramente era porque pronunciaba como un andaluz, punto, ¿no? Entonces eso es tenemos récord también sobre la discriminación en el caso en particular de los andaluces, ¿no? Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que esa discriminación es un arma superpoderosa en manos de quien quiere colonizar, culturalmente, políticamente, lo que sea. Pero hablando de colonización, que es el tema de la conferencia completa, ¿no? Es un arma terrible en realidad, porque ya lo iremos viendo cómo se usa para que uno mismo sea, digamos que rechace su propia naturaleza, ¿no? Y eso es algo muy importante, realmente muy importante. Bueno, no nos vamos a ir muy atrás, yo retomo la época con la que ha empezado el compañero, hablando sobre el franquismo, digo, por no irnos muy atrás tampoco en esto, todos sabemos cómo funcionó la discriminación hacia el andaluz en la última dictadura, la dictadura franquista, cómo se nos peyorizó a nuestra tierra, nuestra costumbre y nuestra lengua, dando una imagen folclórica de nuestra manera de expresarnos, una imagen ridícula, distorsionada, etc., ¿no? Se nos machacó vilmente, básicamente, ¿no? No fue una cosa solo contra el andaluz, o sea, eso ocurrió a muchos niveles, ¿no? De hecho, tengo aquí una anécdota de una nota, un anuncio que se publicó en la prensa franquista, y la nota decía esto, lo digo para que sepáis
digamos, abiertamente qué se decía sobre lo que no era el castellano, ¿no? La nota decía esto: hable bien, sea patriota, no sea bárbaro. Es de cumplido caballero, que usted, por cierto, no se puede decir caballero, las mujeres no sé aquí no entraban o algo, no sé. Es de cumplido caballero que usted hable nuestro idioma oficial, o sea, el castellano. Es ser patriota. Viva España y la disciplina. Y nuestro idioma cervantino. Eso es lo que... Y bueno, y arriba España, ¿no? Terminaba con arriba España. En fin, esa es la situación que hemos tenido y que hemos heredado. Yo lo digo por tener algo como más reciente, ¿no? Realmente, si queremos enfrentarnos a esa visión discriminatoria, tendremos que preguntarnos qué hay detrás de esa visión, ¿no? Y yo voy a intentar dar algunas razones para que lo podamos comprender. Una muy poderosa, y probablemente la más poderosa, es que se trata de una visión que hace, si ustedes lo piensan, es una visión que hace uso de una idea de una idea sobre la relación que existe entre la lengua y el pensamiento, ¿okay? Y de hecho, por extensión, con la inteligencia. Y es una cosa muy simple. Bueno, esto es una idea que viene del periodo moderno, ya apareció en el periodo moderno. Quizá a vosotros os suene más, o a algunos les suene más, bajo el término técnico, digamos, que se conoce a partir del siglo XX, que es con la teoría de Sapir-Whorf, ¿no? Probablemente quienes la conozcan inmediatamente ya pensarán, sí, los inuits, ¿no? Los esquimales, ¿no? y sus no sé cuántos miles de palabras en la nieve y nosotros no tenemos las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, la idea que hay detrás de eso es algo muy simple. Tú hablas diferente, tú hablas raro, entonces tú eres raro. Punto. O sea, dicho así de manera rápida, es lo que viene a decir, ¿no? Lo que viene a representar esa idea, ¿no? Y el problema en realidad no es solo que tú hables raro y entonces seas raro a todos los niveles, incluso tu pensamiento sea raro, sino que, y es una idea muy extendida, sino que afecta a tu inteligencia. ¿Okay? Si tú tienes una lengua X, que no es la que yo considero que sea la correcta, tu inteligencia también falla. Y con esa lengua tú no vas a poder nunca cambiar tu inteligencia. Y eso es una idea que cala mucho a nivel popular. Yo no sé por qué, tiene mucho predicamento. Y es una cosa que yo no entiendo, esa relación entre la lengua y el pensamiento, ¿no? Entonces, imaginaros el poder que tiene eso, porque si un colonizador, estamos hablando aquí de la colonización de Andalucía, ¿no? Si un colonizador convence a una comunidad hablante de que su manera natural de expresarse pues es defectuosa, imperfecta, lo que sea, graciosa, risible, ridícula, y que eso, además de reflejar su intelecto, no solo eso, sino que además le va a impedir mejorar, fijaros que ya ha ganado una batalla importantísima. Porque ¿qué hace eso? Hace que una persona se plantee ese modo de comunicarse como tengo que cambiarlo, o sea, no puedo mantenerlo. ¿Okay? Punto. Otra opción es, bueno, quizás no soy capaz de cambiarlo, con lo cual me avergüenzo de cómo soy y ni siquiera no voy a tener la capacidad de enfrentarme a nadie intelectualmente, ¿no? Porque lo que hablo no me permite hacerlo, ¿no? Es una manera de incluir a la gente, imbuirle a la gente una sumisión absoluta al colonizador. Punto. Además, fijaros, que es hacer de los colonizados, que antes lo mencionaba, no sé si fuiste tú o fue Pepe, no me acuerdo quién fue, es la manera más profunda de destrozar al colonizado, porque es hacerlo parte también del colonizador. Porque, mira, no puedo hacerlo, me uno a ti porque quiero ser como tú, o si no me uno a ti, soy sumiso completamente y sigo repitiendo el modelo, ¿no? Entonces, fijaros que también en esto yo quiero mencionar un caso, y es que a veces es muy evidente, ¿no? Cuando se hace esto a veces es muy evidente, y otras veces está un poquito como escondido, ¿no? Y escondido entre aquella gente que tiene una actitud condescendiente con respecto a esto, ¿no? De, vale, si tú hablas así, puedes hablar así, pero solo a nivel local. Te permito que lo hagas a nivel local. En el momento que salgas, no, ahí tienes que cambiar porque tienes que ser una persona como los demás, ¿no? Y además tienes que progresar, tienes que avanzar, ¿no? Igual para la gente que lo considera como algo folclórico, ¿no? Sí, mira, esto es algo folclórico. Vale, como es folclórico, habla así, no importa, es folclórico, ¿no?
Bueno, es la misma actitud, si lo pensáis es la misma actitud, simplemente le está poniendo una cárcel, ¿no? Exprésate así dentro de esta cárcel, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Es necesario enfatizar, yo creo que siendo la forma de expresarse una manera algo tan consustancial al ser humano y algo tan identitario, un rasgo tan identitario, con ese tipo de actitud lo que se está atacando es en la esencia, se está atacando a la esencia de las personas. Y a mí me parece, yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que es algo terrible, ¿no? Atacar a la esencia de las personas, ¿no? Y el problema es que se toma como algo normal, cuando debería ser lo más sorprendente de este mundo, ¿no? Que se le ataque a la gente a ese nivel tan profundo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, de verdad lo que debería producir sorpresa, ¿no? Lo otro era sorprendente, pero hay algo que todavía es más sorprendente, es que la ciencia nos enseña que eso no tiene sentido. O sea, eso puede haberse, digamos, esparcido entre la sociedad, pero la ciencia nos está diciendo a cada momento que eso no tiene ninguna base. Y no tiene ninguna base mirando, o sea, son cuestiones que se saben desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, el tema que mencionaba antes de la relación entre la lengua y el pensamiento. A pesar de esa idea, digamos, común que se suele tener en general acerca de esa relación, todas las investigaciones lo que muestran es todo lo contrario, no hay ninguna relación. Yo no sé si ustedes están muy al tanto de las investigaciones, de los experimentos y demás que se hacen en este campo, pero en realidad los experimentos, fíjate, os cuento uno por poner un ejemplo. Cojan ustedes dos lenguas, por ejemplo el español, que usa un artículo, usa el lápiz y la mesa, ¿okay? Usa un artículo diferente para cosas inanimadas, ¿no? Y cojan otra lengua que sea, yo que sé, el inglés, que usa la misma palabra, ¿no? Antes de mesa o lápiz, ¿no? Entonces, imagínense que le dicen a alguien de las dos lenguas, vamos a crear unos dibujos animados, vamos a tener una mesa y un lápiz. ¿Qué características le asignamos a la mesa y al lápiz? ¿No? Entonces, miran si la gente como nosotros, que tenemos el la, a mesa le asignamos características femeninas y a lápiz características masculinas. Pero es eso, o sea, es algo como muy simple y no va más allá, no implica nada acerca de la inteligencia, ni mucho menos. De hecho, se sabe desde hace mucho tiempo que la relación entre la inteligencia y el lenguaje, pues como que no están identificados de esa forma, porque, pensadlo, uno puede estar afectado y el otro no. Como se sabe, por ejemplo, en casos de afasia, personas que tienen problemas en la producción lingüística, que tienen problemas en la producción lingüística, pero su inteligencia está perfecta, no les pasa nada a otros niveles. O lo contrario, casos como hay un síndrome, que se llama el síndrome de Williams, donde son personas con unas habilidades lingüísticas extraordinarias, pero a otros niveles cognitivos, lo que nosotros consideramos inteligencia de manera general, pues no les funciona, punto. Son gente que a veces casi ni se pueden abrochar los zapatos, pero lingüísticamente son como muy proclives incluso a aprender lenguas, ¿no? Entonces, si uno piensa eso, en que la relación no existe, fijaros, el que uno diga lo que sea en cualquier acento, hablamos de andaluz, y me voy a ir a un caso extremo que suele, ahora voy a hablar un poquito de eso también, si alguien dice nosotros homos, ¿cuál es el problema? ¿Esa persona qué le pasa? ¿Tiene un problema intelectual? No. ¿Es incapaz de interactuar a nivel intelectual, al nivel que sea? Pues no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, el problema es que, como decía antes, esa idea errónea está muy extendida y la gente parece que se niega que le estropeen pues, esa realidad virtual en la que vive, porque en realidad no es la realidad, no existe así. Pero bueno, entonces tenemos por ahí ese problema, ¿no? Que esa parte está ahí. Pero hay otra cuestión también, que eso también os sonará, ¿no? A todo el mundo le suena esa idea que se lleva repitiendo muchísimo tiempo de que no hay lenguas que sean mejores que otras. ¿Os suena eso? Seguro que sí, ¿verdad? No hay lenguas que sean mejores, no hay lenguas inferiores ni lenguas superiores. Todo eso se dice. De hecho, es un pilar de la lingüística. Es un pilar, o sea, es una de las bases de la lingüística. Y lo peor, fijaros, nuestros estudiantes eso lo aprenden en los centros escolares. Lo aprenden especialmente en las enseñanzas medias y en la universidad, que son los que después van a ser profesores, los que le van a enseñar a las futuras generaciones, ¿no? Y eso lo aprenden. Entonces la pregunta es, si están aprendiendo eso, si tienen toda esa información a mano, los examinan sobre eso, o sea, es que se lo tienen que estudiar, ¿no?
¿Cómo es posible que sigan repitiendo esa misma actitud? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica eso? ¿De dónde viene eso? Y hay otra cuestión más, fijaros, que incluso más interesante. Nosotros vivimos en una sociedad actualmente donde la lucha contra la discriminación es evidente. O sea, no puede haber discriminación de género, no puede haber discriminación de raza, no puede haber discriminación de lo que sea, de clase, de mil cosas. Pero la discriminación lingüística, eso parece que se ha olvidado, siendo tan importante y atacando a la gente en algo tan esencial como decía antes, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es bastante compleja y tiene muchos componentes. Yo aquí voy a hablar de dos que son los que más cerca me tocan, ¿no? Por la parte lingüística, ¿no? O sea, dejo aparte un poco el tema de las motivaciones políticas y demás. Pues me voy a centrar más en la cuestión lingüística, ¿no? La primera tiene que ver con un concepto muy extendido sobre la naturaleza de las lenguas. ¿Qué es una lengua? Cuando uno le pregunta a alguien, ¿y una lengua qué es? ¿Y tú cómo concibes una lengua? ¿Dónde encontramos las lenguas? Ese tipo de preguntas que, por cierto, yo le hago a mis estudiantes siempre el primer día de clase y me confirman año tras año, semestre a semestre, lo mismo, ¿no? O sea, que todavía siguen con una visión un poquito perniciosa de qué es una lengua, ¿no? Es una idea realmente difundida a través de la Facultad de Filología que viene del estructuralismo, o sea, viene del siglo XX, del siglo XX y que se mantiene, ¿no? Y que es la que se sigue usando en los centros docentes, ¿no? Pues verán, yo les voy a explicar un poquito qué es eso, lo voy a tratar de hacer de la manera más simple posible para que se entienda. Vamos a ver. Una lengua dentro de esta concepción, ¿qué es? Y ellos te dicen, sí, una lengua es algo que está ahí fuera, ¿no? Es como un modelo que está ahí, ¿no? Que está en la sociedad, ¿no? Y que los hablantes tienen que tratar de aprenderlo e imitarlo lo mejor que puedan. Esa es la concepción que tienen, ¿no? Básicamente. Probablemente es lo que quizá mucha gente piensa, gente que no es lingüista, no estudia lingüística, pero de alguna manera es lo que se piensa sobre una lengua. Hay un componente más que tiene una derivación, y es que esa lengua se debe sustentar en la producción o en un modelo ortográfico, en un sistema ortográfico, evidentemente, que tenga una literatura. ¿No suena eso? Que tenga una literatura, que tenga una escritura, además que lo hable un grupo de élite, siempre se habla de eso, un grupo, bla, 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 ¿no? La gente culta, ¿no? Que sea lo que habla la gente culta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, si ustedes lo piensan, en fin, está claro por dónde vais, o sea, qué tipo de mensaje se está lanzando, ¿no? Y qué tipo de actitud, ¿no? tiene eso, ¿no? Lógicamente, o bueno, no lógicamente, no todos los estudios estructuralistas son así, pero en fin, ahora voy a hablar de otro tipo de estudios que es un poquito diferente. Pero lo que sí se ve claramente es que una vez que eso se toma en consideración, se tiene en consideración, fijaros lo que se puede pensar del andaluz. El andaluz, como no es de prestigio, como no tiene una escritura, como a veces se le niega una literatura en andaluz, etcétera, 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 pues no es nada, no es una lengua. Como no es un grupo culto, etcétera, etcétera, ¿no? La idea yo creo que va quedando clara, ¿no? Y todos los filólogos, muchos filólogos, que es una cosa que se suele repetir bastante, ¿no? Es como si nos negaran el pan y la sal, ¿no? A los andaluces nuestra manera de expresarnos, ¿no? De hecho, fijaros que incluso aquellos estudiosos, ¿no? de filólogos, ¿no? Lingüistas, ¿no? Que se supone que son amantes del andaluz, ¿no? Hay uno muy famoso, Manuel Albás, ¿no? Dice cosas como la siguiente. Voy a leer un texto de Manuel Albás, que es un enamorado del andaluz y que tiene hecho no sé cuántos miles de estudios sobre el andaluz, presuntamente ensalzándolo, ¿no? Defendiéndolo, etcétera, etcétera. Pues os leo el texto. Dice Manuel Albás: la complejidad de los andaluces, habla de complejidad, que no entiendo por qué, pero bueno, la complejidad de los andaluces está en la inadecuada utilización de su dialecto. El ruralismo y la expresión más zorral de quienes no deberían utilizar semejantes registros no es otra cosa que la pobre visión de la vida que los tales poseen. Fijaros lo que está diciendo una persona que supuestamente es un amante del andaluz, ¿eh? Y resulta, escuchen esto, y resulta antidemocrático querer imponer la barbarie por el solo hecho de ser local o local. Las lenguas son sistemas que se desarrollan internamente en la mente de los hablantes. Punto. Se acabó. Eso es una lengua. Un sistema que uno desarrolla internamente en su lengua. Se acabó.
hace uso de reglas complejas y es así para cualquier sistema que uno desarrolle, sistema lingüístico, que uno desarrolle en su mente. Con lo cual, eso vale para lo que la gente llama lengua, para lo que la gente llame dialecto, para lo que la gente llame lo que le dé la gana, modalidad o lo que quiera, da igual. ¿Vale? Fijaros que también tiene que ver un poco el problema en que cuando la gente piensa en una lengua, uno normalmente se imagina el resultado de la lengua. Entonces uno dice, ¿qué es una lengua? Una lengua es lo que las oraciones o lo que uno dice o lo que uno escribe. Eso es una lengua, ¿no? Cuando una lengua es muchísimo más, ¿no? Una lengua es todo lo que es capaz de crear eso. Eso es una lengua también. Para que se hagan una idea, es todo el sistema interno. Eso es la lengua también. Para que se hagan una idea a lo que me refiero, es como si, imagínense un iceberg, ¿no? Lo que se ve, la puntita que se ve es lo que la gente cree que es la lengua, pero están ignorando todo lo que hay debajo, absolutamente todo lo que hay debajo. O por poneros un ejemplo todavía más claro, imagínense que alguien dice, ¿qué es un ser humano? Un ser humano, pues un ser humano es la piel, los ojos, los brazos, y dejan sin considerar todos los sistemas internos, dejan sin considerar todo lo que hace el cerebro para que el ser humano sea un ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esa sería, digamos, la comparación, ¿no? de este sistema con respecto a otro, ¿no? Pues bien, estos sistemas que se desarrollan dentro de la mente de los hablantes y lo hacen pues gracias a que somos seres humanos. Se acabó. Tenemos una capacidad genética para, dado un input, digámoslo así, algo lingüístico que tenemos alrededor, creamos sistemas. Se acabó. Somos humanos y lo hacemos así. Si lo que nos rodea es, yo qué sé, alemán de Bavaria, pues uno desarrolla el sistema alemán-bávaro. Si lo que tiene alrededor es español de Santander, castellano de Santander, pues eso es lo que hace. Si es andaluz de Jerez, pues andaluz de Jerez, se acabó. Es lo que tiene alrededor. Y uno crea ese sistema, y fijaros que cuando un niño está adquiriendo, insisto en la palabra adquirir, porque no es aprender, está adquiriendo una lengua, él lo hace, el niño o la niña lo hace sin distinguir en si eso es una lengua estándar o no lo es, o si es un dialecto o no lo es. Es información lingüística, se acabó, y crea un sistema, punto. No tiene más complejidad. Bueno, tiene mucha complejidad, pero que digamos que es así de simple, ¿no? No es más, o sea, no hay que darle más vueltas a eso, ¿no? Lo que hace realmente es regularizar mucha información que tiene. Fijaros que cuando un niño aprende a hablar, lo que hay alrededor no viene con etiquetas, como decía antes, ni se le enseña, por eso digo que no aprende, ni se le enseña como un capítulo 1, capítulo 2, ahora va a aprender los verbos, ahora va a aprender no, eso no funciona así. Un niño y a los 3 años tiene un sistema muy complejo, muy complicado, que ahora veremos algunos ejemplos de eso, en referencia al andaluz. Entonces, el niño que hace 5 minutos, entonces voy, bueno, entonces, lo que hace es regularizar, punto, y crea ese sistema. Entonces, una vez que tenemos esa concepción, pues fijaros, os voy a poner un ejemplo de andaluz y paso al siguiente tema. ¿Qué problema hay en eliminar, por ejemplo, antes yo no sé, alguien mencionó por aquí lo de eliminar las D, ¿no? Yo creo que fuiste tú, eliminar las D. ¿Qué problema hay en decir ido en vez de ido? ¿Dónde está el problema? ¿Hay algún problema? No, un castellano diría, no, tienes que usar una D ahí. Y uno pregunta y dice, una D, es que ahí tú no dices una D. Porque una D, como D, y esto lo digo porque hay un libro donde dice, hay que pronunciar la D, no sé cuántas. Si ustedes lo piensan, una D, uno cierra el aire y lo abre, D. Pero en ido, si uno hace una D ahí, no dice ido, eso sonaría como si uno fuera extranjero. Hace otro tipo de sonido. Lo que hace un poquito, por explicarlo así brevemente, lo que hace es como relajar un poquito esa presión del cierre, lo relaja. Dice ido, vale. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos ido. ¿Y qué es eso? Relajamos completamente. Se acabó. Es la misma regla, si lo pensáis es la misma regla. En un caso se relaja un poco, en el otro se relaja completamente, ya no hay consonante, se acabó, ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema con eso? Ninguno, ¿verdad? Pues ya está. Y para aquellos que piensen que estamos hablando de que, bueno, es que lo relajamos del todo porque somos flojos, somos vagos, somos más listos que nadie, pues no. Si ustedes lo piensan, eso indicaría que es algo fisiológico y no lo es. Pero si fuera fisiológico, ocurriría siempre. Pero yo quiero que ustedes piensen aquí un momento una cosa. ¿Alguien dice ido aquí?
¿Lo pronuncia IO? ¿Dices también PIO en vez de PIDO? No. ¿Ves? Ya empieza la cosa a variar, ¿verdad? Es más, dicen perdido, está perdido, está perdida, ella está perdida. Pero en el sustantivo en pérdida dicen perdida, a lo mejor, ¿verdad? O por ejemplo, dicen nuo, ¿verdad? De nudo, nuo, menúo, de pequeño. Pero la comida esta del cerdo, que son las tripas del cerdo, menúo también, tú dices menú, pero hay gente que ya no lo dice, no todo el mundo lo dice. No, será que, te digo, pero que ya ahí empieza la cosa a no ser igual, ¿no? Entonces, en definitiva, son reglas. Cuando uno se pone a buscar esas reglas, se tira años tratando de encontrar esas reglas y, en fin, un sistema detrás de esa digamos, pronunciación o de ese tipo de sistema. Bueno, la segunda parte que quería hablar, y voy a tratar de resumirla, tiene que ver con la cuestión de por qué si hay esa idea democratizadora que tenemos en la sociedad en contra de la discriminación, ¿qué ha pasado para que esos intelectuales postmodernos, eso se hace de la postmodernidad, esos intelectuales postmodernos que tratan de luchar contra la discriminación y, digamos, esparcen esa idea de la discriminación, ¿por qué no usan lo mismo con la lengua? ¿Qué les ha pasado? ¿Dónde está el problema? Y mirad, ahí hay varias cosas y son importantes. La primera es que primero rechazan ese tipo de enfoque que trata los sistemas como sistemas internos porque no ponen el énfasis suficiente a la cuestión social. Entonces, estos intelectuales piensan que una lengua tiene que ser algo social. Punto. Y como algo social, además, si son marxistas, todavía más. Si un ideólogo de estos marxistas te dice que es un instrumento, que es una superestructura que tiene que usarse para realizarse como instrumento ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, eso va por un lado, ¿vale? Pero lo peor no es eso, lo peor es que no analizan, o sea, no aceptan que uno pueda estudiar o uno pueda analizar la lengua desde un punto de vista científico, realmente científico. Eso no lo aceptan. Y os digo por qué no lo aceptan. En primer lugar, porque critican abstracciones que se hacen en la ciencia, pero no las aceptan en la lengua. O, si hablamos de las lenguas como sistemas internos cognitivos biológicos, tendrán sus propios principios iguales, naturales, y no hay que asustarse porque haya esos principios, ¿no? O sea, es algo como absolutamente normal. En fin, que la cuestión, si ustedes lo piensan, la cuestión viene porque no ha habido ayuda en ese sentido por parte de los intelectuales que luchan contra la discriminación. Simplemente, digamos, el enfoque que les podría haber llevado a hacer eso no lo consideran.